Bien, con la exposición de Sebastián Soto concluimos el último panel de nuestro seminario y a nombre del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Mayor quiero agradecer particularmente a la Academia Parlamentaria y a la Cámara de Diputados por permitirnos hacer este seminario aquí y trabajar en conjunto, particularmente a Gonzalo Vicente, director ejecutivo de la Academia Parlamentaria, a Verónica Osa, que con su trabajo acucioso y siempre pendiente nos ha permitido sacar el seminario adelante. Particular agradecimiento también al equipo de nuestro centro, siempre silencioso, pendientes y siempre trabajando, a Matías Vargas, a Alejandro Valdivia, a Leila Escobar, a Catalina Espinosa, a Nicolás Beñer, que se nos integra también, y a Javiera Ramírez. A nombre de la escuela, muchas gracias y bueno, pasamos a las preguntas. Creo que este ha sido el panel más ilustrativo que hemos tenido. Quedamos muy bien informados acerca de cómo los propios municipios ven sus problemáticas internas y por otro lado cuál es la agenda legislativa del gobierno en materia de descentralización, tanto a nivel regional como a nivel local. Tras las preguntas vamos a pasar al vino de honor de clausura del seminario, así que bueno, lancémonos con las preguntas. Mi nombre es Jorge Cisterna, de la Agrupación Ciudadana Defendamos la Ciudad y de la Asociación Chilena de Voluntarios. Mis felicitaciones, excelente el panel, ahí, y sí, una observación positiva. No sé por qué en tu presentación no señalaste, para mí, uno de los avances más grandes que han habido en materia de institucionalidad para la participación. La ley 20.500 de asociatividad y participación ciudadana, que significa un paso bastante significativo en materia de fortalecer la asociatividad y la participación ciudadana en la gestión del Estado. Para mí eso es mucho más significativo que muchos de los proyectos de ley que están aquí. Ahora bien, a nivel comunal, yo quería hacer una pregunta a la persona de Contraloría, pero se la hice afuera. Claro, quedé un poco preocupado porque le voy a preguntar hasta qué punto la Contraloría está pendiente, está fiscalizando la correcta implementación de la ley a nivel comunal. La ley de 20.500 crea los consejos de la sociedad civil en todos los municipios del país que sustituyan los sescos, pero tienen mucho más atribuciones que los sescos. Me señaló de que lo tenían quisiera meter, pero no lo tenían en la agenda para el primer semestre, con lo cual hay que presionar al Contralor para que Contraloría se preocupe, o si no vamos a seguir teniendo los problemas que nosotros hemos visto. Nosotros hemos visto de que gran parte de los municipios, el reglamento de participación que acordaron no se desenmarca de la ley, no se corresponde, y eso es culpa de la SUDERE, que envió un reglamento tipo que dejó la grande, que no se ajusta a la ley. Y también en muchas partes la implementación del reglamento, ahí hemos observado el típico intervencionismo alcaldicio en la nominación de los consejeros. Entonces ahí un poco la pregunta es si seguimos con esta institucionalidad que permite la intervención de los alcaldes, sobre todo a la de DECO, a través de sus prácticas clientelares, para influenciar a los dirigentes y promover a los dirigentes que lo apoyan a ellos incondicionalmente. Y ahí no va a funcionar la participación, y esa es la principal amenaza para avanzar en materia de participación. Entonces, mi pregunta es: ¿acaso han visto medidas para un poco mitigar ese intervencionismo y lograr que realmente exista participación? El otro tema que nos preocupa en relación a eso, en relación a los plebiscitos comunales, de que en la ley 20.500 la iniciativa popular para hacer plebiscitos comunales, en la iniciativa popular se bajó el requerimiento del 10% al 5% de la firma del padrón. Pero ahora en la ley que está a comienzos de año, mediante otra ley, la de la reforma electoral, se volvió a subir al 10%. Eso, digamos, es una limitante y a nosotros no nos deja de preocupar. Y por último, la última consulta con relación a esta reforma que ustedes han analizado, la pertinencia y la conveniencia
de terminar con los colegios electorales comunales y pasar a los colegios electorales por unidad vecinal, porque eso es totalmente necesario. Uno, para disminuir el nivel de acarreo en las elecciones que ahora van a ser voluntarias, disminuir el nivel de acarreo en las primarias de la Concertación que fueron la semana antes pasada, se definieron por el acarreo que era capaz de hacer cada uno de los candidatos. Eso no lo dicen los dirigentes de los partidos políticos para no desprestigiar, pero tú conversás con cualquiera ahí que haya conocido y sabe que se definió por el acarreo, y el acarreo se define por la cantidad de recursos para contratar gente. Entonces, con colegios electorales vecinales, eso te permitiría de que la gente podría votar en un lugar cercano y no en un lugar lejano. Eso también te permite implementar las consultas vecinales. En el caso concreto de las consultas comunales que se realizaron el año pasado en Las Condes, y el año antepasado, la consulta de los dominicos y la consulta del molde Polman ahí en la calle Colón, había un problema ahí de a quiénes vamos a consultar. Entonces ahí, al entrar con los colegios electorales vecinales, tú entras a resolver ese problema también. O sea, resolvemos el problema de acarreo, resolvemos el problema de a quién consultar para consultas comunales y muchos otros problemas más. Entonces me pregunta acaso, ¿analizadora pertenece a eso? No cuesta nada, porque así como la descripción automática en el computador va a quedar programado para de que cada persona, su dirección se corresponda o sea, para que quede inscrito en las comunas a las cuales se corresponde su dirección, se puede agregar de que la unidad vecinal, de que queda escrito a una determinada unidad vecinal, y ahí se vuelva a configurar las mesas electorales. Esa es mi pregunta. Bien, hay tres preguntas más. Les pedimos por favor ser específicos y concretos en la pregunta en atención al tiempo. Buenas tardes, Pablo Sepúlveda de la Universidad Austral de Chile. Yo voy a hacer, a diferencia de mi antecesor, solo dos preguntas. A don Andrés Chacón, preguntarle, hay una queja generalizada en los municipios por el hecho de que se le han ido traspasando responsabilidades y competencias, y no así los recursos y los mecanismos que les permitan enfrentar esas responsabilidades y esas competencias. La propuesta del gobierno que ha presentado hoy día Sebastián está solucionando esos problemas. Las nuevas competencias que se le están traspasando vienen acompañadas de los recursos y las potestades suficientes para enfrentar esos nuevos desafíos. Y para Sebastián, una pregunta que me asalta también. Según la versión o la opinión más o menos generalizada, las provincias están siendo actualmente casi no el sándwich del jamón, porque en el medio del pan no hay casi nada, no va quedando nada, digamos, fuera, ni siquiera mantequilla en este caso, ¿no es verdad? Entonces las provincias tienen cada vez menos atribuciones. ¿A qué se debe que ustedes quieran ahora revitalizar las provincias en circunstancias de que las elecciones están organizadas, todas las elecciones están organizadas por distritos electorales? Gracias. Profesor Casol. Sí, yo creo que Smulevich, algo que tendrá que ver con Smulevich, ¿cierto? Sí, imagino. Sí, no, hay algo que no me calza en la argumentación. Efectivamente, Andrés Chacón tiene razón, en el mundo del derecho constitucional no ha habido preocupación en este tema. Yo creo que eso sí, tienes toda la razón. Yo no he visto nunca una investigación, un análisis. Los administrativistas han visto mucho más este tema a propósito del tema de la descentralización, pero en el mundo del derecho constitucional no. No me calza, y un poco va en relación con lo anterior, es decir, si somos la manifestación comunal que es la más democrática, es decir, la elección de los alcaldes es totalmente democrática, es decir, es el sistema ideal, como el sistema casi uninominal mayoritario inglés, ¿cierto? Obviamente no estamos eligiendo lo mismo en un caso u otro. Y el otro es totalmente proporcional, que es la elección de los concejales, ¿cierto? Si es altamente democrático, ¿para qué quieren más democracia en la participación ciudadana? Eso, como que no me calza esa lógica de mayor democracia, si es democrático, y tú además has dicho que hay una alta percepción a nivel latinoamericano de lo que significaría, ¿cierto?,
un plebiscito hacia la ciudadanía, las municipalidades hacia la ciudadanía. ¿Me entiendes? Ahí hay una parte, y a su vez, ¿cómo se plantea ese correlato con la autonomía? Porque son autónomos, ¿cierto? Y a su vez son parte de la administración del Estado. Y hasta donde yo tengo entendido, no es una descentralización política, sino que es una descentralización administrativa. Entonces, ¿no será un voladero de luces este proyecto de la circunstancia de los plebiscitos? Porque en el fondo, como bien decía el señor Mulevich, claro, transfieren competencia, pero no tienen los recursos necesarios. Por lo tanto, la toma de decisión es vacía. Eso es lo que yo entiendo. Yo te agradezco tu aclaración, porque yo realmente es un tema que no lo he visto en profundidad jamás. Pues si te pregunto ahí, ¿no habrá una cosa efectista de generar más democracia? Pero en el fondo no es más democracia. Eso es la pregunta. Y lo otro, a Sebastián Soto, la pregunta, ¿esto implica la reforma, el fortalecimiento de los gobiernos regionales, implica avanzar hacia lo que es la descentralización política? Porque eso tampoco, eso se echó de menos un poco en la argumentación de los ponentes. Esas son mis preguntas. Gracias. Justamente iba a preguntar eso, pero la voy a complementar. Yo iba a hablar de cómo afectaría positivamente a los gobiernos municipales si hubiese una descentralización, pero en lo económico, es decir, que hubiese recursos para las regiones, con gobierno regional, con un presidente de un gobierno regional, con los recursos económicos pertinentes, afectaría, como pienso que afectaría positivamente a los municipios, que a su vez tienen sus propios recursos por otra vía. Ese será Me llamo Leonardo Estrada Brancoli, asesor legislativo. Profesora Carmen Parra, y había otra pregunta atrás y cerramos. No, cerramos el total de la pregunta. Después viene la respuesta. Mi pregunta en realidad ha sido absorbida por las menciones que se han hecho anteriormente. Esta más referida, va en definitiva destinada a los dos panelistas, tanto a Andrés como a Sebastián, pero creo que principalmente a Sebastián porque Andrés más dirigía a los municipios. Particularmente yo soy de región y siempre, estudiante de Derecho, siempre he tenido la inquietud respecto de que el gobierno regional es simplemente algo semántico. Ahí concuerdo con Andrés que más allá de ser un gobierno regional se transforma más en una administración. Y en ese sentido, no siendo ningún experto en el tema, mi inquietud va, en primer lugar, que las reformas que se están implementando efectivamente le den la capacidad a la región en virtud de sus necesidades y de sus capacidades propias de ser, entre comillas, quienes dirijan su propio destino, su propia administración, y eso lo vinculo en primer lugar con la figura del intendente, pero principalmente con lo que se ha conversado acá, que es respecto de la independencia y la capacidad económica. O sea, se están entregando más facultades para que la región pueda, en definitiva, generar sus recursos, sus decisiones, pero no hay ninguna independencia económica que vaya de la mano que le permita realmente poder llevarla a cabo. Esa es mi inquietud. Nada más que algunas reflexiones en torno primero a me parece que la gran ausente es la participación democrática. Yo creo que probablemente el tema de la participación debería quedar para otro futuro seminario, porque lo hemos sugerido pero no hemos entrado en él y ciertamente creo que estas marchas, ¿no es cierto?, y las manifestaciones que ciertamente son más divertidas a la hora de ir a participar, hoy día ustedes ven cuánta gente es la que se queda hasta el final. Esto es más complejo, ¿no? Quedarse no es tan divertido, pero es muy necesario. Son espacios de participación que hay que abrir y que lamentablemente siento que son muy pocos. Coincido con el ciudadano que ciertamente la ley de participación, que es la nueva vedette, ¿verdad? No, es la gran ausente probablemente. Luego quisiera decir que, bueno, felicito a los que han participado y ciertamente parece que el guante hay que recogerlo por algún lado. O sea, lo que está diciendo Andrés aquí es muy cierto. Los de Constitucional me parece que evitamos siempre, en general, luego hay excepciones muy honrosas, entrar en el ámbito administrativo. Le hacemos un poco de asco.
Y me parece que deben hermanarse mucho más estas dos. Probablemente, y aquí le digo a mi querido director Rodrigo Pica, este centro de usted, que usted lidera, Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos, algo tiene que hacer al respecto. Somos todos partes de este equipo, así que esperaremos sus instrucciones. Bien, damos la palabra a nuestros ponentes. Okay. Bueno, lo primero, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que, primero para introducir, que la idea que tenemos, o sobre la que se ha avanzado desde el gobierno, es no imponer una forma única de descentralizar, no imponer una única forma de ver los gobiernos locales o los gobiernos regionales. Y por esa razón intentamos abrir espacios que vayan siendo tomados según el día a día, según las características y circunstancias de cada gobierno regional, porque como señaló Nancy, el municipio del norte es distinto al municipio del sur, el gobierno regional del norte es distinto al gobierno regional del sur, algunos tienen recursos y otros tienen menos recursos, y por lo tanto lo importante, creemos, es poner sobre la mesa posibilidades y opciones institucionales para que se vayan tomando. Esa es una primera filosofía muy relevante. La segunda, que ya no es un debate propiamente de gobierno, pero sí yo creo que es un debate de política pública relevante, es que en algún momento hay que también reflexionar sobre qué es lo que se debe descentralizar en los gobiernos locales y qué es lo que se debe descentralizar en los gobiernos regionales. Porque eso, creo yo, es un asunto muy relevante de al menos deliberar y discurrir, puesto que pareciera que todos hablamos de descentralización. Pero al momento de decir dónde cae esto, ya la cosa se complica un poco más. Y por eso yo creo que el aporte de estos diálogos, el aporte de este tipo de seminarios, nos permite ir visualizando hacia dónde avanzar. Ahora, respecto y más concretamente con las preguntas, por cierto, la ley 20.500 es una ley muy importante. Por cierto, para el gobierno también lo es. Lo que pasa, hay una cuestión práctica, es que el ministerio en el cual yo participo, un ministerio más enfocado hacia la discusión legislativa, quien está llevando a cabo la implementación de la ley 20.500 es la Secretaría General de Gobierno, no la Secretaría General de la Presidencia, y yo creo, más allá de cómo lo evalúe usted, yo creo que se está haciendo un trabajo importante, porque la ley 20.500 es una ley que, como dijiste tú, es la VEDET, y que, como todas las VEDET, hay que tratarla con mucho cariño, ¿no? Con mucho cuidado, porque es un cambio sustancial en la política, en la forma de hacer política pública en los gobiernos. Y por cierto, la implementación no va a ser de un día a otro, no es un cambio menor, sino que es un cambio mayor, y en eso está el gobierno también. Respecto a la revitalización de las provincias, yo puedo haberme confundido en el modo como lo transmití, pero la única consideración que nosotros estamos haciendo de las provincias hoy día es para efectos de ¿cómo llamarlo?, un territorio electoral. Es decir, porque, bueno, ahí hay bastante discusión en torno a cómo se debe construir el territorio electoral para formar o para elegir a los consejeros regionales. Si fuera por distrito, usted y yo sabemos cuáles son los problemas que pudiera eso generar. En cambio, las provincias nos permiten, al menos en Chile hoy día, como están distribuidas, a alcanzar el equilibrio que mandata la Constitución, que es representación territorial y poblacional. Y por eso eso es lo que esa es la única mención que hacemos a las provincias. El fortalecimiento viene principalmente a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales de los proyectos que yo he mencionado. Y respecto a los recursos, esto de hablar no al final, no sé lo que va a decir Andrés, pero yo creo que hay más recursos sobre la mesa, hay diversas nuevos fondos, y creo yo que se está avanzando, por cierto, en eso. Siempre uno puede ser más generoso con los recursos, pero en una sociedad como la chilena y como cualquier otra donde los recursos son escasos, es también importante ver y priorizar, pero yo creo que se ha avanzado mucho en esa materia.
Respecto a los plebiscitos comunales, yo creo que los plebiscitos comunales, y a pesar de que es una pregunta para Andrés, yo la voy a tomar también, yo creo que los plebiscitos comunales es una forma muy relevante de participación democrática. La elección de alcalde, que es uninominal y que por lo tanto es una elección que solo dice una cosa: ¿quién quiero que sea mi alcalde por los próximos 4 años? En cambio, la participación en plebiscitos comunales me puede llevar a decir muchas otras cosas distintas a quién quiero que sea mi alcalde. Y por eso yo creo que es un aporte sustancial en lo que puede ser participación democrática al interior de cada comuna. En cada comuna la pregunta será distinta, en cada comuna el problema será distinto. Lo importante es que el gobierno y el Congreso, el Estado, pone sobre la mesa una alternativa institucional. Y respecto a la descentralización política, bueno, usted me pide, profesor Casor, que yo avance y proyecte lo que puede ser nuestro país en algunas décadas. No sé si es que estamos o no encaminados a una descentralización política. Lo que yo sí sé es que este proyecto de ley específicamente, evidentemente, avanza hacia un fortalecimiento también de la gestión política de los gobiernos regionales. Si eso es un paso más hacia la descentralización política o no, lo podemos discutir académicamente, pero evidentemente el proyecto así lo hace. Creo que tan solo eso puedo decir. Muchas gracias. Bueno, son varias las consultas. Yo sería un poco ejemplificador con algo que puede mostrar un poco cómo estamos viendo nuestro país, algún ejemplo. Desde los modelos, y usted lo sabe, por procesos políticos, nosotros tenemos una cierta similitud con nuestro vecino Uruguay, ¿ya? Uruguay, además de parecerse tanto en los procesos políticos como sociales, el año 2009 llevó a cabo una reforma municipal. El resultado fue catastrófico por la no incorporación de los ciudadanos con una participación activa. Esa es la realidad. Su presidente, que hoy día no lo es, Tabaré Vázquez, se arrepiente justamente porque fue una reforma más desde la gestión. Y la reforma municipal es un proceso de cambio cultural, no es un proceso de mejora en la gestión. Y eso es algo determinante. Hace muy poco estuvimos con algunos expertos norteamericanos e ingleses que justamente visualizaban a Chile como un modelo similar al modelo inglés de la nueva gestión pública local. Bueno, probablemente nosotros hemos seguido muchos caminos de eso, pero no todos nos van a servir. Y creo que ahí hay una forma de percibir. Yo sigo creyendo que mientras tengamos a los municipios como una administración local, es muy difícil que podamos valorizar o vitalizar la participación ciudadana, porque el municipio está obligado a responder al Estado, no al ciudadano. No tiene ninguna obligación de responder al ciudadano, porque la zanahoria por los castigos, las sanciones se las lleva el Estado, la Contraloría y los órganos centrales. Por tanto, si no cumple con la transparencia, en el mundo real, en el mundo que vivimos, el alcalde, el director jurídico y quienes trabajan en este municipio le temen a la Contraloría, le temen al Consejo de Transparencia, no le temen al ciudadano. Lo hacen por el temor permanente a las sanciones. Si vamos a actuar de esa manera, bueno, sinceremos, yo creo que el gran problema de la relación central, municipal y regional es la desconfianza permanente que se vive. Esto se da en la relación humana, quizás sin querer estamos al final porque estamos en un sistema más pequeño. No creo que el centro lo haya hecho en definitiva por eso, pero quizás primero se discutió lo global y lo último era discutir sobre los gobiernos locales, porque desde la percepción ciudadana, desde lo académico, estamos en el último estamento. Quizás si hubiéramos estado en España, hubiéramos estado primero. Probablemente en un Estado federal también un Estado primero, entonces depende de cómo nosotros percibimos. Seguramente el ejemplo de Nancy mexicano hubiera sido mucho mejor, pues los mexicanos no hubieran colocado a Sebastián y a mí en primer lugar. Depende mucho de la percepción entonces de cómo se vea. Efectivamente lo que dice usted es muy importante, pero sigo insistiendo que hay un problema permanente entre la gestión y la instalación forzada de la normativa. La ley de asociativismo, que está vinculada a la participación ciudadana, permite ahora que los municipios o las asociaciones de municipios puedan generar personas jurídicas. Y eso, cuando uno que observa los problemas que han tenido, que no les ha permitido asociarse, generar un modelo de negocios que sea bueno para su región y para su asociación, dice, esto es fenomenal. Bueno, ahora que uno se reúne con las asociaciones, lo único que quieren es cumplir con el trámite. Necesitamos una hoja. Para que haga esto rápido, 30 días, porque esto es un cumplimiento de ley. No están observando nuevamente lo más importante, que es el cambio cultural que se le ofrece.
Entonces tenemos esta permanencia de instalar, o sea, las ganas de instalar siempre normativa, y el que está abajo asume la normativa como una sanción. Y perdemos el espíritu realmente de lo que queremos hacer. Y lo hemos hecho en todo lo que se traslada a lo municipal. Si usted me pregunta recursos, ¿qué es lo que queremos? No hay sociedad en el mundo, una sociedad moderna que no haya avanzado hacia eso con descentralización fiscal. Si lo demás es una poesía permanente. Si la instalación del mall gigante al lado del Jumbo en la Costanera no se debe porque el municipio solamente sale de Providencia, porque si no también eso pasa por el Ceremi de transporte, porque lo otro pasa por el tema de la vivienda, porque los municipios tienen una injerencia fuerte del Ejecutivo. Incapacidad absoluta de un municipio de oponerse a una obra gigante si el gobierno central está de acuerdo. Los temas de transporte, los temas comunicacionales, urbanísticos, pasan absolutamente por el gobierno central. Y un Ceremi frente a un alcalde de un municipio rural no tiene nada que hacer, y esa es la realidad. Creo que lo más importante, y quizás mezcla todo lo anterior, cuando yo digo tenemos que pensar solo lo que queremos, no es solamente ahí algo retórico, sino porque hay un elemento que es fundamental y que a veces se pierde en el relato. Los municipios rurales, ¿por qué tienen que ser municipios urbanos? ¿Por qué tenemos que transformar realidades de personas que se quieren relacionar con una relación cercana, vecina, rural? ¿Por qué tenemos que forzar entonces a equilibrar cosas que pueden significar procesos de desarrollo, pero no procesos identitarios? Los municipios franceses se mantienen con la identidad y siguen siendo de 50 personas o ayuntamientos de 200, donde venden vino y el vino es el mejor. Aquí, lamentablemente, este proceso tecnológico está llevando a creer que tenemos que igualar los municipios y establecer a todos con ciertas direcciones. No. Si no reconocemos la heterogeneidad, no solamente legal, sino también de espíritu, de lo que quieren los vecinos. Quiero ser rural, quiero ser urbano, quiero vivir en un lado, quiero vivir en otro. Eso es identidad. Y la identidad tiene que ver con algo que no se va a poder visualizar desde lo central. Por eso, cuando la pregunta es, ¿estamos generando participación? Es ahí donde requeremos representación. Porque lo que pasa en Aysén, lo que pasó en el norte, es justamente porque la brecha entre la demanda ciudadana y lo que quiere el Ejecutivo están tan perdidos que el municipio es el ente, el único ente que dentro del territorio es capaz de alinear las expectativas de las personas que viven ahí. Por tanto, insisto que esta es una discusión mucho más que recursos. Es una discusión que tiene que ver con qué queremos para nuestro municipio en los próximos 200 años, 300 años, y que estamos vivos y los mayas no nos sabotean. Y no se puede simplemente, quizás tienen razón por no invitar tanto a los abogados, ahora que me voy dando cuenta, tendríamos más normas encima. Pero la verdad es que primero deberían estar los filósofos, los sociólogos y decidir con nosotros qué queremos. Y después colocar la estructura jurídica que muchas veces es más pesada que los propios ciudadanos desean. Muchas gracias.